¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. En los próximos minutos abordaremos desde el recuerdo, el aprendizaje y sobre todo el análisis lo que ha supuesto para nuestra sociedad haber vivido el COVID-19. 5 años después es importante conocer las consecuencias y las secuelas de una pandemia que paralizó el mundo entero. Seguro que nadie hemos olvidado esa etapa de nuestras vidas donde nos debatíamos entre el temor y la incertidumbre por un virus hasta ese momento desconocido. Nos ponemos en contexto a través, como siempre, del informe de Leticia Sánchez. Esta semana se han cumplido 5 años de este momento. Hemos acordado que la COVID-19 sea declarada como pandemia. El 11 de marzo de 2020, ante el aumento de casos y la curva de crecimiento que se esperaba, la Organización Mundial de la Salud declaraba la COVID-19 una pandemia. Castilla y León tenía entonces 92 casos confirmados y 147 pendientes de confirmar, y la Junta anunciaba el día 12 el cierre de todos los colegios. Ya lo habían hecho antes La Rioja y Madrid. 2 días después, el presidente del Gobierno declaraba el primer estado de alarma. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días, que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. El rey Felipe se dirigía a los españoles para llamar a la responsabilidad de todos, para alertar de la gravedad de la situación, reclamar unidad y pedirnos que resistiéramos. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. Hubo que resistir 99 días, con algunos permisos antes y con restricciones después. Imposible el confinamiento para todos. Los sanitarios estuvieron en la primera línea de defensa de forma angustiosa las primeras semanas, sin equipos de protección y con cientos de casos que desbordaban hospitales y centros de salud. Tuvimos que acostumbrarnos a la cifra diaria de fallecidos, hasta 82 solo en un día en Castilla y León, el 2 de abril. Fecha del pico también en España 48 horas antes, con 900 fallecidos en 24 horas. La OMS estima que en el mundo han fallecido por COVID 7.083.769 personas, una cifra que Naciones Unidas eleva hasta los 20 millones. En Castilla y León han fallecido a día de hoy más de 20.820 personas. 121.000 en España, con cifras a junio de 2023. 7 millones de fallecidos al menos en el mundo y 777 millones de contagiados en las distintas oleadas, siendo el año 2022 el año de más contagios, con 445 millones, y el año 2021 el de más muertes, con 3.520.000. El confinamiento dejó las ciudades vacías, es una de las imágenes de la pandemia, como los aplausos, la desolación de la muerte en soledad, en casa, en los hospitales, en las residencias de mayores. El COVID dejó también un desplome de la economía de casi un 11%, a muchos contagiados con COVID persistente y una salud mental quebrada. Esenciales fueron otros servicios, imagen también de esta pandemia. En tiempo récord llegaron las vacunas. El 27 de diciembre se ponía la primera en España. Yo me vacuné sin miedo, sin nada. A día de hoy, el 67% de la población mundial tiene al menos una dosis completa. Muchas cifras y detrás de cada una de ellas una historia. Bueno, son muchas las preguntas que nos asaltan cuando se cumple este efeméride. ¿Hemos aprendido algo? ¿Nos hemos preparado para una nueva pandemia? ¿Tenemos medios humanos y materiales para afrontarla? ¿La investigación ha sido eficaz y fiable en el caso de las vacunas? Bueno, de todo ello hablaremos con una voz autorizada, el microbiólogo José Antonio López Guerrero. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Un abrazo como siempre y enhorabuena por ese acertado resumen que acaba de emitir. Que bueno, que nos cuesta volver a digerir, pero no sé si a día de hoy, en pleno 2025, podemos hablar de que el COVID sigue presente. ¿Hay casos o se ha erradicado definitivamente? Sí, ya se dijo, ya se veía, desde que vimos que, que el virus era capaz de transmitirse de forma asintomática. Desde que vimos que las nuevas variantes iban ampliando su capacidad de expansión, disminuyendo la clínica, teníamos claro que el virus iba a permanecer en la población mundial, pues y así que seguimos creyéndolo como un virus de temporada. De momento se siguen dando casos a lo largo de todo el año, pero ya es cierto que ya se empieza a concentrar y de alguna forma solapar con otros virus de transmisión aérea, como puede ser la bronquiolitis o sobre todo como puede ser la gripe. O sea que el virus dijimos que venía para quedarse y ahí está.
Y es que vivimos hasta 6 olas de este virus, que había veces que era más virulento, otros que no, pero bueno, se superaron, ¿no? Me imagino que controlando cada vez más la casuística y el virus en sí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la primera variante, la denominada variante de Wuhan, efectivamente era mucho más virulenta, era letal, era mucho más letal, y también era la que más casos de lo que luego se denominó y que habéis definido en el resumen de COVID persistente producía, a medida que el virus se iba adaptando a nuestra especie, porque era un virus emergente, no existía antes. Hay otras emergencias virales que surgen, porque el virus puede cambiar de distribución, pero este no estaba y surgió. Y entonces, a medida que nos íbamos inmunizando, al principio, porque nos infectamos, y a partir ya de 300 días, cuando ya la vacuna empezó a ser una realidad, por inmunización. Y a partir del año siguiente, por las dos cosas, nos infectamos y estábamos inmunizados, el virus fue disminuyendo su capacidad de virulencia, y se iban produciendo más olas, y lo habéis definido claramente. En el año 2021 fue el año de más muertes en el ámbito mundial, pero ya empezábamos a estar inmunizados, y en el año 2022, con el virus ya con unas variantes menos letales, fue el año de mayor dispersión del virus, de más casos de contagio, pero no alcanzamos las cifras de mortalidad que sí tuvimos el año anterior. José Antonio, vamos a hablar largo y tendido del origen, del proceso, de la elaboración de las vacunas. Tenemos muchas cosas que hablar en los próximos minutos, pero bueno, tenemos que recordar que la pandemia también dejó una factura humana imborrable, como estamos hablando, como en el municipio de La Bañeza, más de 10.000 habitantes con mayor tasa de defunciones. Pero el COVID también tuvo su huella económica, proyectos y negocios cerrados que no consiguieron sobrevivir y otros que lo hicieron a pesar de la parálisis de actividad. Entramos en detalle con voces de sectores que vivieron las consecuencias en primera línea: distribución, hostelería o incluso los gimnasios. Es un reportaje de María Ramos y Samuel Gómez. Llegué a firmar 10, 15 partes de defunción, y lo que es peor, entrar en un tanatorio, ver todas las cámaras llenas y la persona que lo regentaba decirte no, pero espera, y enseñarte a lo mejor 25 urnas de fallecidos. Perdimos, piensa que fuimos la población de toda España del tamaño nuestro en índice de fallecidos, y se duplicó la mortalidad. El padrón bajó 250 personas, y todo por culpa de la pandemia. O sea, fue brutal. Eso hablando de las personas que estuvieran empadronadas. Luego también hubo fallecidos de gente que reside aquí, está empadronada en otros pueblos, o también en las residencias de ancianos. Y después, bueno, al producirse los carnavales, aquí hubo miles de personas venidas no solo de España, sino de muchos otros lugares de Europa y de otros lugares del mundo, pero principalmente de Europa. Y sí sabemos que hubo también gente italiana, pero es que nadie sabía nada, o sea, no fue una mala intención de nadie. Y luego, pues bueno, se juntó, que encima además luego tuvimos un gran carnaval, con muy buen tiempo, multitudinario, y lo que os comentaba, eso fue la coctelera que al final hizo que fuera todo una bomba. Yo recuerdo concretamente el viernes ese, me parece que era el 6 de marzo por la tarde, entrar en un supermercado de uno de nuestros asociados, verlo abarrotado e irme a casa con la sensación de decir, esto se va a contagiar todo el mundo. La locura se desató por hacer acopio en los supermercados estaban a rebosar, ni clientes ni los propios trabajadores de los supermercados tenían ningún sistema de protección.
la logística que tienes se te va al traste, pero además es que con ese volumen no nos daba tiempo a reponer, estábamos reponiendo con las tiendas abiertas, o sea, al final teníamos que hacer la reposición de primera hora de la mañana para abrir el supermercado, pero a lo largo del día teníamos que ir reponiendo con el supermercado abierto. La gente lo que se llevaba a casa era como productos para una guerra, ¿no? Es decir, de muy larga duración, muchos arroz, legumbres, este tipo de productos, conservas, muchísimas conservas, es decir, para aguantar, ¿no? Lo del papel higiénico fue un tema que bueno, es lo que se denomina un poco bola de nieve, ¿no? Ese efecto quiere decir que cuando ves que hay pocas unidades, ¿no? pues te lo llevas, ¿no? Y dices, no me voy a quedar yo sin ello, y además es que no es que cojas 2 o 3, pues intentas acabar con el lineal. Y luego pasa con el papel higiénico que no le podemos reponer en las mismas circunstancias que otros productos, porque ocupa mucho volumen y para nosotros al final, cuando tienes que priorizar en ese momento que la gente está loca por comprar alimentos, pues ocupa mucho volumen para transportar y mucho volumen en el lineal. Las empresas, la verdad, que estuvieron trabajando para dar respuesta de una forma muy ágil, fue increíble cómo funcionaron las empresas y bueno, ya la cuestión de también los trabajadores de tienda, yo siempre he rendido y he querido rendir un homenaje a ellos porque creo que realmente respondieron a una situación extrema y no estaban preparados para ello. Estaban en contacto directo con los clientes, con cualquier tipo de cliente, porque los sanitarios iban a comprar, la policía que estaba trabajando también iba a comprar y había trabajadores pues, que iban con miedo por su parte y por la parte que les corresponde en su casa, ¿no? Porque al final tienen que volver con sus familias y demás y fue un trato, una respuesta buenísima. Bueno, luego es verdad que en cuanto se pudo se consiguieron pues, los sistemas de protección para los trabajadores y bueno, luego pues, implantamos todas las medidas en los supermercados en un tiempo totalmente récord. Nosotros éramos entonces en torno a un centenar de trabajadores y se fueron todos a ERTE, salvo 3 o 4 personas que quedamos un poco de mini cobertura para mantener el hilo conductor con los socios y demás. Nunca nos pensábamos que podíamos llegar a una situación así. El sector de los gimnasios estuvo cerrado 6 meses en un año. En 3 veces. Entonces, y además cuando nos dejaban abrir teníamos muchísimas restricciones de aforo, de obligatoriedad de mascarillas, había que desinfectar las máquinas en la sala para poder entrenar antes y después del entrenamiento. O sea, nos pasábamos el día limpiando, los monitores se convirtieron también un poco en ese refuerzo para que todo el mundo estuviera lo más sano posible. Incluso dábamos clases en la calle, en pleno invierno, con un número reducido de 4 o 6 personas, porque en la calle no era obligatoria la mascarilla, pero pasabas la puerta y sí. Nosotros calculamos que podíamos haber tenido unas pérdidas de entre unos 20.000–25.000 euros fácilmente, sin ningún tipo de ayuda. O sea, 0 ayudas y te encuentras que los únicos que te apoyan esos 4 durante el primer cierre, en nuestro caso fueron los propietarios de la nave que no nos cobraron el alquiler. Era un cambio total del paradigma, entonces, entre la pérdida de socios que supuso, que perdimos nada más abrir en ese mes de junio, tras 3 meses cerrados, abrimos con la mitad de los socios que teníamos, la mitad. Entonces, hoy en día, 5 años después, todavía no se ha recuperado aquellas cifras prepandemia, porque al final mucha gente ha cambiado de hábitos, ha tenido a bien a lo mejor entrenar en casa, que se puso en su día muy de moda. Hay gente que por miedo
miedo? Por economía. Porque le gusta más salir a correr al aire libre, o porque entrena en casa, o porque ha dejado de entrenar, que yo creo que esos son los menos, porque nos cuidamos mucho más que antes. Negocios familiares, un pequeño bar en un pueblo, un restaurante, cosas de estas, ¿no? Y muchos cerraron, obligados, ¿no?, por la pandemia, pero ya no pudieron abrir. Había mucho miedo, o sea, la gente no era fácil entrar al bar. Y yo creo que hubo un cambio también en general en la sociedad. Pasaba mucho con la gente que venía de fin de semana, claro, las casas estaban abandonadas, porque el que tenía aquí un sitio, una casa, un chalet, o que fuera, pues el fin de semana no, ni fin de semana, ni vacaciones, ni nada, ¿no? O sea, ya estaba cerrado. Cuando ya se pudo empezar a funcionar y pudieron venir otra vez, se quedaban en casa, se traían la compra de Madrid, que es normal, ¿no? O sea, que el arranque fue bastante difícil, aunque no tenga números exactos, no estemos haciendo las cuentas, pero fue difícil, y sigue siendo difícil, porque ha habido, yo creo, hubo un cambio en la sociedad, la gente se acostumbró más a estar en casa y yo creo que todavía es verano. Se ha olvidado, como que todos queremos olvidarlo, porque bueno, es normal, hay que seguir viviendo. Y yo, pasar página, lógicamente ha pasado, ya hemos pasado 5 años, estamos en otra fase y yo creo que no hemos aprendido nada. Yo pienso que no hemos aprendido nada. Decía el alcalde, no hemos aprendido nada. Desde el punto de vista de los especialistas, ¿hemos aprendido algo, José Antonio? Yo creo que es algo todavía peor, porque no es que no hayamos aprendido algo que tendríamos que haber aprendido, sino que hemos desaprendido u olvidado cosas que sí llegamos a aprender, quizás porque nos lo impusieron, ¿no? Cosas tan sencillas, actitudes tan sencillas que en Japón sí se aprendió y se mantiene desde la pandemia mundial anterior de 1918, la mal llamada gripe española. Llevar una mascarilla en sitios sensibles. Yo estuve el otro día en una consulta médica y yo en los hospitales, en los centros de salud, y me pongo la mascarilla por respeto a los demás y también por protección propia. Eso lo hemos olvidado ya. Ya no es obligatoria la mascarilla. Oí decir a una amiga mía, entonces ya no me la pongo. Digo, ya, pero no es una cuestión, no es un impuesto, es un bien de protección. Lavarte las manos, la higiene del día a día, ventilar tu hogar unos minutos al día. Incluso algo que en su momento se habló y también ya está en retroceso, que es el teletrabajo, que además de potenciar protección contra algunas pandemias, también una protección contra el medio ambiente y también permite la conciliación familiar. Eso lo hemos olvidado. Hemos olvidado la importancia de la inversión en investigación, en salud, desde los estados, la inversión pública, ya sean autonómicos o central. Sí, afortunadamente se mantiene todavía, yo creo, el control de los centros de vigilancia epidemiológica. Ahí sí hemos aprendido. Yo creo nos siguen dando datos, es verdad que a cuentagotas, en algunos casos ya tardan meses en actualizarnos esa información. Sí. Pero claro, sobre todo en el ámbito de la sociedad, quizás esos olvidos o eso de no actualizar o no preservar esas buenas costumbres que adquirimos en pandemia, puede ser también un sistema de protección respecto a esa parte de nuestra vida que queremos olvidar. Indudablemente. Indudablemente yo creo que van por ahí los tiros. Aquello de si no lo menciono, no existe. Si no hablo de ello, no existe.
Pero es una actitud que no solamente contra coronavirus, también contra virus de transmisión aérea y otros patógenos que no son virus, bacterias de transmisión aérea. Bueno, es una actitud ciertamente irresponsable, es cierto. Ventilar la higiene de las manos cuando llegamos a casa o vamos al centro de trabajo después de haber estado en transporte público, haber tocado muchas cosas, es un acto que son segundos y pueden preservar la salud de una familia, sobre todo si vivimos con personas también vulnerables, que también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que las mascarillas ya no nos las ponemos quizás por ese también rechazo social. Sí, porque en su día era, en el momento de la pandemia, era algo habitual y además era reconfortante el ver a la gente con mascarilla por esa preservación de nuestra propia salud, pero ahora mismo ver a alguien con mascarilla ya te supone un rechazo también. Era una imposición y como tal nos rebelamos contra las imposiciones y ahora es un recuerdo de algo luctuoso. Y tienes toda la razón, ahora vemos a alguien con mascarilla y enseguida, ¿qué tendrá? ¿Por qué la llevará? No me acerco a él por si acaso y a lo mejor simplemente es él el que quiere preservar su protección. Hace poco estuve en un centro, como digo, en un centro de salud, estuve ahí para hacer unas gestiones y llegó un chico joven tosiendo, además pues se le veía bastante perjudicado, se acercó a ventanilla, sin mascarilla, sin nada. Por favor, es que tengo fiebre, y había una señora con un niño pequeño, estábamos nosotros, claro, le miramos diciendo, qué triste, ¿no? Que lo más básico no lo hayamos interiorizado. En todo caso, sí que hemos aprendido cosas, conceptos, nos hemos hecho un poco médicos, digo yo, y también aprendimos que había un lugar en China que se llamaba Wuhan, que había un animal que es el pangolín, y después la teoría de la conspiración. Es decir, cuando valoramos a día de hoy dónde está el origen, si hubo una fuga bacteriológica o una guerra o fue algo sintéticamente preparado para hacer un experimento social, ha habido todo ese tipo de teorías en este tiempo. ¿Llegamos a alguna conclusión, José Antonio? Sí, los virus y los patógenos en general, los virus en particular, no necesitan experimentos humanos para dar problemas. Hubo varias delegaciones propiciadas desde la OMS y desde la ONU, de los mayores expertos mundiales, y todas esas expediciones, todas esas revisiones llegaron a la misma conclusión. Y es que por los focos que hubo al principio, varios focos en mercados húmedos de Wuhan, donde se vendía cualquier cosa que uno se quisiera comer prácticamente, la trazabilidad de todos esos focos indican claramente que ahí estuvo el origen. De haberse producido, desde luego se descarta algo intencional, pero de haberse producido un escape desde el Instituto de Virología de Wuhan, la trazabilidad hubiera sido bastante más precisa y eso no se ha producido. En cuanto al origen del virus, ya está claro, se sabe que hay un virus relacionado en murciélagos. No hay que demonizar a estos mamíferos porque 1 de cada 5 mamíferos es murciélago, entonces es lógico que por estadística sean portadores y además tienen un sistema inmunológico especial y permite que algunos virus vivan en ellos. De ahí pasó a humanos y por un animal X. Mencionabas al pangolín, pobrecillo pangolín. Lo siguen cazando por la mal llamada medicina natural china, que ni es medicina ni natural y muchas veces ni siquiera china. No fue el pangolín, ahora ya se sabe con un 99,996% de similitud, de igualdad de secuencia con el virus humano, se sabe que es un perro salvaje chino o lo que se denomina mapache chino. Ese es el animal X, según comentan en todos los centros ahora mismo de secuenciación del mundo. Mencionaba la mal llamada, gripe española de 1918. Creo que no hubo una parecida hasta esta del 2020. ¿Estamos preparados o se podrá producir una pandemia de tales características y con una incidencia tan virulenta? Pues yo siempre contesto con tristeza, no quiero alarmar a nadie, pero soy virólogo y vamos a congresos de epidemiología mundial y se tiene claro que la pregunta casi ya no es ¿habrá otra pandemia? La pregunta se tiene que bifurcar en 2 preguntas. ¿Cuándo se producirá la próxima pandemia y con qué virulencia se producirá?
Depende de muchas cosas, entre otras cosas depende lo de la virulencia, depende de cuán preparado estemos, y para eso hace falta inversión, hace falta investigación, hace falta coordinación entre los países y dentro de un mismo país entre las administraciones. O sea, en cuanto a la virulencia y en cuanto a cuándo, pues tampoco se sabe, pero cada vez mencionábamos la mal llamada gripe española, mal llamada porque no fue española, simplemente que fuimos los primeros, como no estábamos en guerra en 1918, fuimos el país que documentó esa gripe, y ya los americanos dijeron, pues ya está, el San Benito a estos. En teoría fueron ellos, los americanos, los que trajeron, sus ejércitos, cuando llegaron como aliados a Europa, trajeron el virus a Europa. Entonces, esa pandemia llegó a causar entre 50 y 100 millones de muertos, según a quien se le pregunte. Y el virus de la gripe está con nosotros. Hay un virus que es muy virulento, que es el virus de la gripe aviaria H5N1. Ya está en Estados Unidos y que ya cerca. Claro, tiene algún caso. cada vez hablamos de mencionaba lo de la gripe de 1918 porque creo que éramos 1.000 millones de seres, 1.000 y pico millones creo en el mundo. Hoy ya nos acercamos peligrosamente a los 10.000 millones, hacinados en grandes ciudades y en muchas regiones como en el sureste asiático, que es donde surgen muchas de estas zoonosis, afinados y conviviendo estrechamente con animales, junto con el tráfico ilegal de animales, o al menos tráfico legal. Entonces cada vez las zoonosis son más frecuentes. El virus de la gripe, mencionabas, el H5N1, todavía no ha aprendido a transmitirse entre humanos, pero ya está en mamíferos. Ya se transmite en lobos marinos, se ha visto, en mustélidos. La pregunta es cuándo aprenderá a transmitirse entre humanos. Y la segunda pregunta es si cuando haga eso, el virus habrá perdido, esperemos que sí, habrá perdido virulencia y no sea con ese 30% incluso de letalidad que tiene en muchos casos cuando pasa de aves a humanos, por ejemplo en el sureste de China. Es cierto que la gripe tradicional convivía con nosotros con toda normalidad, había esa vacuna dependiendo de la cepa, pero es verdad también que ahora mismo, respecto a siglos precedentes, la movilidad está ahí. Es decir, la gripe parecía estacional, el COVID no fue estacional, sino por propagación en cuanto a la sociabilidad que nosotros ahora mismo tenemos. Estamos viviendo en un mundo globalizado y evidentemente la transmisión es mucho más rápida porque viajamos. Claro, yo lo comento muchas veces, se lo comento a mis alumnos. Un turista, quizás exagere un poquitín, no sé cómo están los tráficos aéreos, pero un turista que se infecte a las 9 de la mañana en una cueva en la República Democrática del Congo de ébola, ese turista podría estar cenando en Los Ángeles con su familia o en Móstoles, pongamos por caso. O sea, esa movilidad que tenemos ahora no la teníamos en 1918, lógicamente. Tenemos una capacidad de movilidad tremenda. Tenemos una capacidad, somos muchos y cada vez colonizamos más terrenos. Colonizamos terrenos que hasta hace poco eran desconocidos para nuestra especie. Entramos en contacto en ecosistemas con animales que viven en equilibrio con patógenos. Vamos a poner por caso el famoso hantavirus que hace poco se demostró que fue la causa de la muerte, creo, de la mujer de Jim Hartman, por ejemplo. Pues hay otros virus parecidos, virus hemorrágicos, que viven en estos roedores, que nosotros colonizamos ese terreno y al final entramos en contacto con estos patógenos y es tremendamente letal para nosotros. Virus de nombres pues llamativos, ¿no? Junín en Argentina, Machupo, Guaranito, un virus se llama virus sin nombre en México. O sea que toda esa capacidad y también el cambio climático también está influyendo porque cada vez hay vectores que se están extendiendo más en el mundo. Por ejemplo, el mosquito tigre, que hace 10 años creo era excepcional en España, ahora ya prácticamente está en todo el litoral mediterráneo. La verdad es que esta es la realidad a día de hoy. Si nos remontamos al año 2020, siempre hablamos de ese comité de expertos, siempre nos fiamos, la sociedad, la población, de que había gente, especialistas que estaban asesorando a los gobiernos. Y a día de hoy no sé si ha evolucionado en ese sentido. Apuntaba la inversión, la investigación, hacer frente común, una investigación transversal en todo el mundo para empezar por lo menos a detectar esas posibles amenazas. ¿Estamos en esa línea?
Quiero pensar que sí. Existió un comité de expertos, de hecho Bueno, de Simón decían que era él y su equipo, se acabó. Sí, pues no sé si se porque su extendió equipo mucho más. prefería trabajar sin estar en el foco mediático. Y lo digo porque yo era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología en ese momento. Y yo conocía, dentro de mi Junta Directiva había varios miembros, entre ellos la vicepresidenta, que formaba parte de ese equipo, y gente tan importante como Luis Enjuane, que sigue con sus vacunas aéreas, ¿no? Pues ha formado también parte de equipos técnicos, incluso con una amenaza anterior, la del ébola de 2014, si queremos recordar. Entonces, se han engrasado las maquinarias de control de vigilancia epidemiológica en todo el mundo. Los centros de control y de enfermedades están más en coordinación. Veremos lo que pasa ahora en Estados Unidos, que tienen al frente de sanidad a negacionistas y que me está llegando información preocupante desde allí, desde los centros, el NIH, el Centro Nacional de Salud, que prácticamente temen que se acabe desmantelando, pero quiero pensar que esa vigilancia científica sigue estando ahí. Hemos descubierto las maravillas que puede hacer las técnicas y los medicamentos en base de ARN mensajero, que es la base de las vacunas más efectivas que tuvimos, la de Pfizer y la de Moderna, y ya no solamente en vacunas contra patógenos, sino también en tratamientos contra otras patologías, autoinmunidad o cáncer. Quiero pensar que eso sigue ahí, pero, como digo siempre, un país no investiga porque sea rico, un país es rico porque investiga, y sin ciencia no hay futuro. Que, por cierto, ayer, después de 5 años, por fin se lleva al Congreso el debate sobre la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que imagino que sea absolutamente necesaria. Todavía necesitamos unos trámites más, pero fue una reclamación también de los expertos en aquel momento, ¿no? Sí, efectivamente, hacen falta agencias realmente pero no agencias administrativas que al final a los investigadores y a los sanitarios nos llene de burocracia que lo haga inviable. Tienen que ser agencias ágiles y rápidas. La Agencia Nacional de Investigación, la de Sanidad, tienen que ser agencias realmente al servicio de la sociedad, con mecanismos efectivos y realmente que a la postre sean viables. Si no, pues es una forma de gastar dinero que no conducirá a nada práctico. Hablaba de la evolución de ese ARN mensajero. Sí. La gente que nos hemos inyectado esas 3 dosis, esas vacunas en su día, evidentemente se demostró que eran efectivas porque la letalidad se fue reduciendo. Pero ¿y quiénes piensan que los efectos secundarios, las secuelas que nos va a dejar en el medio y largo plazo van a ser muy dramáticas? No sé si será de esa manera desde el punto de vista científico. Tú eres joven y hablas de 3 dosis, yo ya llevo 5, la última hace un par de meses. Sí, los medicamentos, no hay nada en la actividad humana que tenga riesgo cero. Quien diga eso, ni beber agua tiene riesgo cero. Los medicamentos no tienen riesgo cero. Y sin embargo, la sociedad, hemos aumentado nuestra longevidad por muchos factores, pero también por la sanidad, también, y entre ellos el hito de las vacunas, que es uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad. No tienen riesgo cero. Si uno ve los prospectos, que coja uno en su casa el medicamento que tenga más a mano, una aspirina, un ibuprofeno, que lo coja y que mire los efectos adversos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hacen los ensayos clínicos se hacen con una cohorte de voluntarios, que en el caso de las vacunas de la COVID eso ha sido otro hito. Para muchos medicamentos esa cohorte de voluntarios pueden ser 5.000, 10.000 personas. Con la COVID estamos hablando de cohortes de 30, 40, 50 y 60.000 personas. El muestreo es absolutamente exponencial. Tremendo. Sí. Pero ahí se acaba el ensayo clínico tipo 3. Es decir, ahí se ven los efectos adversos que se puedan producir en ese rango de personas. Pero luego esos medicamentos pasan a la población. Hay medicamentos de enfermedades minoritarias que no lo van a consumir muchos pacientes, y entonces a lo mejor efectos ocultos no van a dar la luz. Pero estamos hablando de vacuna, la de la COVID, que en 2021... a finales ya 4.000 millones de seres humanos seguramente ya estábamos inmunizados.
Entonces, ante esa cohorte ya, que sería la fase 4 clínica, pues sí es cierto que pueden aparecer efectos adversos ocultos que con 40, 50 o 60.000 voluntarios no había. Eso es normal en cualquier medicamento. Hay una vigilancia y esa vigilancia, en algunos casos, en algunos medicamentos, años después, hablamos, no sé si te recuerdas, la talidomida, años después de estar en la sociedad, pues han visto efectos que obviamente eran inviables con la comercialización y se han tenido que retirar. No sé si es más doloroso esa posible secuela física, que puede haberla, nada es inmune, o la secuela psicológica. Porque es verdad que nuestra salud mental desde el COVID se ha deteriorado de forma exponencial. Sí. Se valoró mucho incluso en los más vulnerables, en los pequeños, cómo pudo haber afectado el confinamiento y temíamos por ellos, que eran los más vulnerables. Y al final el resultado fue sorprendente y parece ser que nuestros niños, nuestros jovencitos, tienen una capacidad de resiliencia incluso mayor que sus mayores. O sea que los trastornos psicológicos es verdad que aumentaron y no aumentaron como se pensaba a lo mejor en los extremos más vulnerables. Quiero pensar que eso va a pasar, pasó a principios del siglo XX con la gripe de 1918. Hemos tenido varias pandemias de gripe a lo largo del siglo. Tenemos una pandemia activa que parece que ya nos hemos olvidado, pero el VIH ha matado a 40 millones de personas y sigue ahí. Y eso se va superando. El problema que todavía permanece, perdura y suscita todavía mucha investigación es lo que antes mencionábamos de la COVID persistente. Es cierto que hay personas que todavía tienen algún grado de discapacidad por una infección de hace 5 años. Eso se sigue investigando. Afortunadamente se sabe que las nuevas variantes de Omicron, que los virus siguen mutando, lo harán siempre, parece ser que no solamente son menos virulentos, con menos consecuencias clínicas, sino que parece ser que también acaban provocando menos COVID persistente. Eso creo que es buena noticia. Es verdad que es inevitable recordar el proceso tan letal que produjo el COVID, sobre todo entre la gente mayor, gente con patologías previas, la situación de las residencias. ¿Se han tomado medidas para proteger a nuestros mayores de cualquier tipo de riesgo? Ya no digo que vuelva el COVID, una pandemia de ese calibre, pero fueron los más vulnerables en ese momento, si bien al principio pues estaba un poco más repartido entre los posibles afectados de esa COVID, ¿no? Sí, una vez que el virus se está convirtiendo en virus estacional, como otros virus de transmisión aérea, hemos tenido un invierno, todavía estamos en invierno, pero vamos, hemos tenido un invierno complicado. Con la bronquiolitis ya hay una vacuna efectiva, y esa es una muy buena noticia, no solamente para los pequeños, el virus respiratorio sincitial, sino ya también para la gente adulta. La gripe, a pesar de tener antivirales más o menos efectivos y buenas vacunas que hay que renovar cada cierto tiempo, porque el virus va mutando, la gripe sigue matando, sigue matando cientos de miles de personas en todo el mundo al año. Ahí sigue estando. Y ahora ya tenemos a este otro amigo en la oficina, que es el SARS-CoV-2, la COVID. Va a estar ahí con nosotros y una vez que ya ha pasado, que ya estamos todos inmunizados, ahora el grupo poblacional más afectado son los de siempre, los mayores y las personas con otras comorbilidades. Pues quizás personas con gran obesidad, diabéticos, con otras patologías. Eso sigue estando ahí. La pregunta que comentaba, si estamos preparados, la verdad que esa pregunta no sé yo si yo puedo contestarla. Eso tendrían que contestarla las administraciones si han puesto medidas para medicalizar o para estar más pendientes en las residencias sobre nuestros mayores. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que en ese aspecto quiero creer que no hemos vuelto a la casilla de salida, porque sería muy doloroso. Pero por lo que estoy viendo en cuanto a aumento de la inversión pública en sanidad, en educación o en investigación, tampoco soy extremadamente optimista. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Nos queda un último tramo de Espacio Abierto. Será pues la curiosidad, las consultas, las preguntas que le van a formular los estudiantes de medicina. Volvemos enseguida.
Ya estamos de nuevo en Espacio Abierto. Estamos hablando hoy de esa efeméride. Se han cumplido 5 años desde que se detectó ese virus, el COVID-19, que alertó a toda la sociedad, al mundo entero. Lo estamos recordando con el microbiólogo José Antonio López Guerrero, que precisamente yo advertía hace unos minutos que vas a estar sometido a las preguntas de los estudiantes. Seguramente lo tengan en el recuerdo, pero bueno, vamos a ver qué curiosidad, qué preguntas les acechan a los chavales en estos momentos. Vamos a escuchar la primera. Si se produjese una segunda pandemia, si se gestionaría de otra manera desde los hospitales o no lo sé, si hubiese algún cambio. Por lo menos estar dotados de EPIs, sí, absolutamente. Sí, habla de si se produjera una segunda pandemia, ya sería la enésima, ya llevamos muchas pandemias y tendremos muchas. Pues quiero, lo que decía antes, quiero creer que sí, que desde luego hemos aprendido mucho sobre cómo elaborar medicamentos en tiempo récord. Eso ya es algo positivo. Quiero pensar que se está engrasando la comunicación entre gobiernos centrales y comunidades a la hora de proveer, sobre todo a los centros sanitarios, de los medios. Pero insisto, para tener las últimas tecnologías, tuvimos problemas para hacer las PCRs al principio, que no teníamos presupuesto incluso para hacer los primers, los cebadores de la técnica. Para todo eso hace falta inversión pública y insisto que eso depende un poquito de las administraciones que... Y supongo que también la concienciación, porque es verdad que el estado de alarma se produjo en un momento dado, pero que ya el run de este virus ya estaba en la sociedad meses antes. ¿Nos lo tomamos un poquito a la ligera, esta amenaza que venía de tan lejos, pensábamos que de China? Bueno, siempre lo comento, ser profeta del pasado es gratificante, vas a acertar siempre. Yo puedo decir que el Madrid ganó la Champions, creo que fue el año pasado, ¿no? Yo no sigo poco fútbol, pero puedo decir que el Madrid ganó y soy profeta. Ser profeta, decir en 2025 lo que tendríamos que haber hecho en enero, en febrero de 2020, es fácil hacerlo y es gratuito. Pero tenemos que hablar en todo el mundo, no solamente en España, sino tenemos países como Inglaterra, como Suecia, que no son sospechosos de ser países tercermundistas precisamente, que adoptaron otras posturas ante la pandemia, la de vamos a dejar que se infecte la población para no hundir la economía. Al final Boris Johnson se infectó y vio que la cosa se complicó y al final tuvo que hacer lo que ya habíamos hecho en España casi un año antes. Los suecos también lo mismo. Al final el entorno escandinavo les cerraron la frontera y ni salvaron la economía ni salvaron vidas. Habernos confinados en enero de 2020, pues seguramente hubiera funcionado, no lo sé. Pero ¿qué hubiera supuesto desde el punto de vista político y social sin muertos, sin todavía... Sí, como comentabas tú, decías un run. Sin ese run de algo se acerca, si de repente paralizamos la economía española, la movilidad, la actividad, el ocio, pues claro, decirlo en 2025 es gratis. Ya. Haberlo hecho in situ... Sí. En todo caso, fuimos una sociedad muy dócil, nos dejamos organizar esa vida y ese confinamiento sin ningún pero, sí, eso es verdad. Ejemplar. Fuimos el país que antes llegó al 90% de inmunizados. Y somos un país con una cobertura vacunal envidiable en todo el mundo. José Antonio, ¿escuchamos la segunda pregunta? Yo preguntaría si realmente este virus sigue estando en la sociedad o está ya controlado y está casi desaparecido, o realmente sigue siendo una gripe que se puede seguir contrayendo. Eso de, bueno, es una gripe, es una gripe. Sí, a mí casi me matan en las redes porque al principio, comparándolo con el SARS-CoV-1 y con los casos de gripe, llegué a decir algo así como, no lo dije yo, fue un titular del Cultural, yo hice el texto de 1200 palabras que ahí lo explicaba, el titular, más que un catarro, menos que una gripe. Y luego lo tuve que justificar. No fue un titular acertado, lo reconozco, pero no lo puse yo, pero lo podía haber evitado. Bueno, ahora mismo el virus, con la virulencia que ha perdido, ahora mismo los casos de UCI y los casos más graves ahora mismo que se han producido durante este invierno no vienen por la COVID,
vienen por la gripe, han venido por la gripe. O sea que el virus ha perdido virulencia gracias a que hemos interaccionado con él, nos hemos vacunado, nos hemos inmunizado. Y pero algunos que dicen que como el bicho es muy listo, no puede matar el hábitat en el que él está cómodo. ¿Cuál es lo óptimo para un virus? El SARS-CoV-1 era 10 veces más mortal y letal que el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 cuando tenía sintomatología era cuando eras infeccioso. ¿Qué pasaba? Que enseguida enfermabas, te retirabas del mercado y ya no transmitías. Y el virus ha desaparecido. Con el ébola más o menos pasa, afortunadamente, pasa lo mismo. Este bichito... No voy a decir que si se cae de una mesa se mata, como en su momento se dijo. Este patógeno realmente ha aprendido a transmitirse asintomáticamente y ha aprendido, como lo que has dicho, a no morder mucho la mano que le va a dar de comer. Entonces se mantiene ahí, incluso molecularmente es bastante inteligente. Bueno, estamos dándole una capacidad antropomórfica a un virus. ¿Verdad? Es bastante resistente, pero contestando a esta pregunta, el virus ya no parece que se vaya a marchar, está evolucionando y parece que se va a convertir en un virus gripal, en el universo de lo que son los virus gripales, catarrales, ya de forma indefinida. Bueno, escuchamos una nueva pregunta. Al hacer tan rápido las vacunas, si querían que fueran así, en verdad, o había que pensarlas más allá. Bueno, esto de si pensaban que iban a ser así, yo creo que fue un poco a la aventura, ¿no? Se elaboraron esas vacunas, como hemos contado, pero bueno, los resultados surgieron, solamente en España, así bote pronto puedo hablar de casi 10 proyectos vacunales que surgieron. En el mundo hablamos de cientos de proyectos de vacunas distintas, vacunas de ADN, vacuna de ARN, vacuna de proteína, ahí tenemos la vacuna de grupo IPRA, las vacunas recombinantes, la de AstraZeneca, o vacunas de genética inversa como la que se está elaborando todavía en el laboratorio de Luis en Juanes y que tienen para otros virus. Al final no salió, porque esa es verdad que se habló mucho de ella. Sí, y esa no salió al final. La de Vicente Larraga, ¿no? Sí, de ADN. Sí, ahí está. Siguen haciendo ensayos, quizá ya adaptándola, quieren adaptarlas a otras variantes, pero bueno, hay varias vacunas de... Quizás estés pensando no la de Vicente Larraga, sino la de Mariano Esteban, que era del Centro Nacional de Biotecnología, que se comentaba que si en ensayos en monos había tenido algún problema y tal. Yo sé que aquello se fue paralizando y el propio CSIC fue disminuyendo el ritmo de investigación. No sé en qué punto está ahora mismo. Yo creo que no está parada, pero no sé en qué punto está. Bueno, lo importante es lo que comentaba antes, que se vaya derivando todo ese conocimiento hacia otras patologías o incluso enfermedades como el cáncer, que eso me parece una buenísima Efectivamente, surgieron muchas vacunas y algunas llegaron a la meta, las que hemos usado, y como estás comentando, y una de ellas, la de la técnica de ARN mensajero, esa puede acabar siendo medicamentos en otras patologías. Vamos con la última. A mí me generó mucha curiosidad, especialmente cómo se gestionó todo el tema de los hospitales, porque como todos ya bien sabemos, hubo un montón de pacientes en los pasillos, falta de respiradores, de materiales para tanto los sanitarios como para tratar a los enfermos, y me genera cierta curiosidad saber el porqué de esa falta. ¿Qué pasó para que faltase tanto de repente cuando antes no tanto? ¿Qué pasó? Digamos que se nos vieron un poco las costuras. Siempre hemos presumido, y podemos seguir haciéndolo, porque somos ejemplar en eso, de ser un país con una sanidad universal y pública. Sin embargo, cuando vienen mal dadas, pues vimos todas las carencias y también carencias. Vimos, digamos, fue un aluvión de repente de problemas contra los que no vimos venir, y de repente se colapsaron los hospitales. Yo no soy médico, no soy clínico. Tengo muchos compañeros con los que he compartido platós durante toda la pandemia que podrían contestar esta pregunta mejor que yo, que fue lo que falló administrativamente en los hospitales para ver los famosos casos de sanitarios con bolsas de basura en la cabeza, como EPIs y tal. La verdad es que parece ser que no somos
tan viables como pensábamos en el ámbito universitario europeo. Creo que tenemos la mitad de camas por 100.000 habitantes que Alemania y más o menos 3 veces menos que Alemania, 2 veces menos que Italia o que Francia, y también esa inversión, como digo, en aparatos que al principio se colapsaron en los hospitales, las PCRs. Al final tuvimos que tirar, el gobierno tuvo que tirar de las PCR de todos los centros de investigación. En mi centro de investigación tenemos varias PCRs que se pusieron al servicio de la Comunidad de Madrid, pues para intentar hacer los diagnósticos de la pandemia. O sea que realmente se nos vieron un poco las costuras, las deficiencias de inversión. Lo que es deseable es que precisamente en ese sentido hayamos por lo menos aprendido la lección y que no nos volvamos a encontrar en una circunstancia similar. Ojalá. Gracias, José Antonio López Guerrero, por estos minutos de lección absolutamente y de recordatorio también. Gracias. Un placer, como siempre. Y como siempre, ustedes, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. Les espero. Adiós.